Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente estamos aquí en esta clase de liderazgo en la iglesia. Recuerde que usted como mayordomo tiene que estar siendo formado para poder hacer la labor en la casa del Señor de una manera con excelencia. Usted y yo estamos llamados a que el Señor nos capacite y es por medio de su palabra que nos va a capacitar, por medio de su Espíritu Santo para poder hacer la labor que tendríamos que hacer cada uno. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso usted ya lo maneja bien. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención que dice el libro que 1 Corintios 12 al 14 dice que nosotros formamos un cuerpo espiritual. Como iglesia, venimos de diferentes personas, diferentes genios, diferentes capacidades, y todas el Señor las trae para que formemos un cuerpo espiritual, pero todas a cumplir una misión. Todos a cumplir una misión. Por ejemplo, el cuerpo humano, la vista sirve para ver, el oído para escuchar, la boca para hablar, la nariz para oler, para sentir, las manos para tomar, los pies para ir, y por dentro ni hablemos, ¿verdad? Pero todos nosotros, todos los que venimos a la iglesia, formamos un cuerpo. Y cada uno de nosotros va a cumplir con una misión individual en pos de un objetivo común. Mire qué hermoso, porque entonces no es que vamos a jalar para un lado ni para otro lado, vamos a trabajar todos en pos de una misma visión como cuerpo de Cristo que somos. A medida que a medida que nos sometemos al liderazgo divino en Dios, crecemos colectivamente, mire, colectivamente, para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21 dice, todo el edificio se mantiene unido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. ¿Quién hace esto? Cristo Jesús. Él es el que nos mantiene unidos. La Biblia también nos enseña que Jesucristo es la cabeza. Eso usted ya lo maneja también, que es la cabeza de su iglesia, y como líder divino, Él es quien la guía y dirige. También, a propósito, el liderazgo humano desde la época en que Él estaba en la tierra, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero mire para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura en plenitud de Cristo. Mire que el Señor dice la palabra que constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Pero todos no es para que se sientan más grandes, sino es para que edifiquemos, dice aquí, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Mire para qué sirven estos que el Señor constituyó. Entonces dice que es para capacitar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe. Eso es hermoso. Y conocer al Hijo de Dios. Para eso sirven estos ministerios que el Señor vino y edificó, constituyó. Vemos entonces que el Señor los constituyó con una finalidad, y es la de capacitar, los habilitó para poder cumplir una comisión de capacitar. Nos enseña la palabra escrita que el Señor les marcó un límite, el tiempo, les dijo hasta cuándo esa función tendría que permanecer. Y dice que esa función de los apóstoles, pastores, evangelistas, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. ¿Y eso cuándo? Hasta que Cristo venga. Del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, cada vez tenemos que conocer más a Dios. Y esto es por medio de los que Él vino y puso en la tierra para que hagan un trabajo con usted y conmigo. Dice, hasta ser un hombre con plena madurez, hasta la medida. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Hasta que todos alcancemos la unidad, el conocimiento, hasta que ser un hombre en plena madurez, es ser personas maduras, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A Él tenemos que parecernos. Para eso es este tipo de personas que el Señor constituyó, estos ministerios. Ministerio es trabajo. Es así como cada uno de nosotros debemos capacitarnos para ser formados, transformados y así adquirir características propias, las cuales Cristo nos enseñó mientras estuvo en la tierra, alcanzando la madurez que el Señor espera que en el desarrollo de nuestra comisión.
Vemos en el liderazgo de Cristo la actitud dócil y moldeable del ministerio y de los miembros, los cuales son fundamentales para llevar a cabo la predicación del evangelio, cuidar la congregación, el funcionamiento en general de la iglesia. Es ahí donde surge la importancia de definir y organizar como liderazgo, puesto que somos su cuerpo. Liderar es servir. Líder no es para que uno se mire bonito. Líder no es para que lo reconozcan ni para adquirir fama. Líder es para servir. Es el arte de influir positivamente sobre los demás para que trabajen con entusiasmo para alcanzar un objetivo a favor del bien común. Por eso el liderazgo que va a trascender el tiempo y bendecir las personas debe construirse sobre la autoridad que se gana con el ejemplo y no sobre el poder que se delega, porque eso se termina. Si basamos nuestro liderazgo sobre el poder, con el tiempo las relaciones se deterioran, así como las influencias que uno ha tenido. Sin embargo, la autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que uno quiere debido a la influencia personal que posee. Por eso la pregunta es, ¿cómo logramos tener influencia sobre otras personas? Esta es una de las cualidades del líder, porque el líder es quien tiene influencia, es quien ha descubierto que trae de parte de Dios un liderazgo a desarrollar y a potenciar en otros, ya que todos somos líderes, pero es necesario descubrirlo. Para desarrollar liderazgo en la iglesia es importante conocer 5 características que están presentes en un líder, que es un diseño que está en él. Por ejemplo, la L de libertad, la I de ideales, la D de determinación, la E de enfoque y la R de responsabilidad. Ideales son las materias primas de Dios para hacerlo. Determinación es avanzar a pesar de las circunstancias, de los obstáculos que se le presenten. Eso es determinación. Lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dice Filipenses 4:13. Enfoque es visión, saber hacia dónde va, saber cuáles son las metas y avanzar en pos de ellas. Y responsabilidad, saber cómo conducirnos, asumiendo cada uno de nuestros hechos y acciones. Por eso dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Dice acá, conociendo las características que debe tener un líder. ¿Cuáles eran las características de un líder? Libertad, ideales, determinación, enfoque y responsabilidad. Acuérdese de ellas. Dice aquí, los cuales, conociendo las características que debe tener un líder, estudiemos los diferentes tipos de liderazgo, los cuales parecieran que son niveles que nos llevan a desarrollar un liderazgo eficaz, tal como lo desarrolló nuestro mayor ejemplo, Jesús. Tipo de liderazgo posicional, a él lo pusieron, Saúl. ¿Cómo lo seguía la gente? Temblando. Tipo de liderazgo por gracia. ¿A quién fue este? David. ¿Cómo lo desarrolló? Danzando. La gente lo seguía a David danzando. Tipo de liderazgo por frutos. ¿Quién fue? Josué. Fue lleno de sabiduría. Tipo de liderazgo clonación. ¿Quién hizo esto? Moisés y los 70 personas por los cuales él oró. ¿Se acuerda? Eso es una carga ministerial para que todos lleven la carga ministerial. Tipo de liderazgo reconocimiento. ¿Quién fue Daniel. Se le reconoció el liderazgo que llevaba él dentro. ¿Cómo lo desarrolló? Con un espíritu extraordinario que es de parte de Dios. Tipo de liderazgo en equipo. Lo desarrolló Gedeón y los 300. ¿Se acuerda que habían bastante, más de 30,000? Y el Señor fue reduciendo el número hasta que dejó 300. ¿Cómo le desarrolló? Aunque eran 300, pero todos iban juntos hacia una misma visión. Tipo de liderazgos, legado. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Cómo lo desarrolló? Con devoción, con alegría. Mire qué lindo. Analicemos cada uno de ellos. Tipo de liderazgo posicional, Saúl. ¿Cómo lo seguía la gente? Temblando, hermano. Pareciera que es el nivel básico de entrada al liderazgo. La única influencia que se tiene proviene de un título, nombramiento y organigrama. Estos aspectos no son negativos en sí mismos, pero debemos avanzar a mayores niveles, ya que el verdadero liderazgo consiste en ser la persona
a quien otros seguirán gustosamente y confiadamente, pero sobre todo serán edificados. Yo este liderazgo posicional, hermano, a veces nosotros como pastores ponemos personas así, ¿verdad? Porque nos equivocamos o a veces inspirados por el Señor. Pero si ya te pusieron ahí, tenés que avanzar a que la gracia del Señor te acompañe y para que las personas ya no te sigan por miedo, sino que te sigan por placer, con alegría que te sigan. Eso es lo que hay que uno tratar de hacer. Ok. Está Saúl cuando lo llamaron. Notemos algunas características que definen este liderazgo. La seguridad de un liderazgo que es por posición, ¿verdad? La seguridad se basa en el título que posee, no en el talento. Este nivel se obtiene generalmente por nombramiento. Los demás lo siguen por la autoridad establecida en él. Tiene dificultad para trabajar con voluntarios. Este Saúl tenía ese problema. Ejercen una autoridad basados en la posición que se les otorgó. Generalmente los demás no ven en ellos cualidades de un líder al cual aspirar. Es un líder sin legado. Es un liderazgo sin legado. Ese liderazgo hace que los demás lo sigan, no porque desean hacerlo, sino porque tienen que hacerlo. Mire qué bonito, qué diferencia, ¿verdad? Este liderazgo hace que los demás lo sigan, no porque desean hacerlo, sino porque tienen que hacerlo. Ese es un liderazgo posicional. Pero nuestra satisfacción y éxito al dirigir a otros es depender de la guianza del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Y de la habilidad para seguir ascendiendo en la escala de los niveles de liderazgo, y quienes están con nosotros avancen también, se desarrollen, así como lo hizo Jesús. Cuando el líder carece de confianza, los seguidores carecen de compromiso. Como es escogido Saúl para liderar al pueblo, como es escogido Saúl para liderar al pueblo de Dios. El pueblo pide un hombre como rey y pues Samuel, ¿verdad? Lo puso. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue. Eso está en 1 Samuel 8, del 1 al 7. Dios tenía un rey, hermano. Era nuestro rey de reyes y señor de señores, pero ellos querían ver a alguien. Entonces dije, Dios, ¿no me quieren a mí? Ok, pongan al que ustedes quieran. Y ahí empezaron los problemas graves que tuvo el pueblo de Israel. Ok. Otro ejemplo de liderazgo posicional es Aarón. Le pidieron un becerro como su Dios. ¿Y qué hizo ese liderazgo, hermano, posicional? Para quedar bien con la gente y que no se le vaya. Los complació. Y estaba equivocado, pero los complació. Entonces, aquí miramos que es un liderazgo débil. Carecía de carácter. Era influenciado por el pueblo. Lo que pedía se lo daba. Tenemos que tener cuidado nosotros como líderes a saber primero que al primero que tenemos que agradar no es al pueblo, sino que es a Dios. Los lideró hacia el desenfreno. Hagan para nosotros otros dioses que vayan delante de nuestros. Miren, este Aarón, hermano, es cosa seria. ¿Pero por qué fue? Porque lo fue un líder posicional. No fue un líder por gracia como David, que David sí se puso los pantalones muchas veces. Ahora, miremos el segundo, que es el liderazgo por gracia. Hablando de él, que es David. Mire, el liderazgo por gracia. Gracia que es un favor no merecido. Gracia que es, yo no lo merecía, pero el Señor a mí me puso. El Señor, no fue que lo pusieron, el Señor que está en el cielo. Este segundo nivel nos lleva como hijos de Dios a crecer en gracia, tal como lo hacía nuestro Señor Jesús. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Algo que usted y yo como líderes tenemos que anhelar es tener esa gracia delante del Señor. Es caerle bien al Señor por lo que estamos haciendo. Es caerle bien al Señor por cómo nos estamos comportando. Esto es importante, hermano. Ya contamos con una autoridad que nos ha sido dada, pero es necesario crecer. Ese crecer es la palabra prococto, que significa impulsar hacia adelante, como dando golpes, avanzar, crecer, progresar, aventajar, llevar de la mano. Mire qué hermoso. Es la influencia divina que Dios pone en el corazón del hombre y se refleja en nuestra vida. Es ese deseo por seguir adelante, es ese anhelo. Eso es la gracia. Un ejemplo de estos
son los apóstoles quienes comenzaron como discípulos, pero fue hasta después de 3 años de andar con el Señor que la gente los reconoció, reconoció la gracia que tenían. Hechos 4:13. Al ver, dice, la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letra, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Mire qué hermoso que la gente reconozca esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Ese es un líder, el que influye sin muchas palabras, sino con su comportamiento. Esto es hermoso, hermano. David dice que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. David no era el rey todavía, venía con Saúl. Podemos ver que el pueblo lo seguía con cantos y danza. Esto nos habla de gozo, de alegría. Esto es lo maravilloso del liderazgo por gracia, la cual es un atributo de Dios, que es un líder, que Dios lo ha hecho. Saúl y David son dos modelos de reyes. A uno lo seguían temblando y a otros lo seguían danzando. Saúl pecó de desobediencia a una orden explícita de Dios, quien le había mandado a destruir a Amalek y todo lo que había en su tierra, porque este se opuso al pueblo de Israel cuando salían de la tierra de Egipto. Fue así que Saúl pelea contra este pueblo de Amalek, lo vence en batalla, pero obedeció a medias la orden que Dios le había dado y tomó a Agat y tomó vivo a Agat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, al rey, y los mejores ovejas del ganado mayor, y no lo quisieron destruir. Esto está en 1 Samuel capítulo 15. Cuando el Señor le dijo, destruye todo, él quiso tomar ventaja de Dios. Él quiso tener más sabiduría que Dios. Él quiso, hermano, como que ocultarle las cosas a Dios. Voy a hacer las cosas a medias. Y eso fue lo que al Señor no le gustó de Saúl. Ahora, dice aquí que David cometió un terrible pecado. Se enamoró de una mujer casada con uno de sus parientes, con uno de sus parientes guerreros llamado Urías. Mientras su ejército estaba en guerra, cometen, dice la palabra, un adulterio, producto del cual ella quedó embarazada. Al enterarse, David manda a llamar a Urías, usted sabe lo que pasó, y hermano, lo mató. Pero al final David de esto se arrepintió y Saúl no se arrepintió. Esa era la diferencia. David expresó todo su arrepentimiento en el Salmo capítulo 51 de lo que había hecho. Luego David pues corrigió su vida y Saúl no lo quiso hacer. Liderazgo, ahora vamos a ver el tercero, que es liderazgo por frutos. Dice que Josué, lleno de sabiduría. Mateo 7:20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mire qué hermoso, estamos aprendiendo un poquito más. ¿Por qué, pastor? Porque fíjese que ahí está este liderazgo, que es el liderazgo por frutos. A uno de pastor se le hace más fácil cuando empieza a conocer la gente, no por los frutos, porque los frutos son las acciones que uno hace. Entonces, como que es más fácil identificar quién sí y quién no. Entonces, este liderazgo es, hermano, es un nivel, dice que es de dar frutos. No basta con el hecho de que la gente vea que nuestra personalidad ha cambiado y que nos sigan. Ahora nuestra vida debe fructificar al punto que las vidas de los que nos rodean sean verdaderamente impactadas, sean, hermano, tocadas a causa, de los frutos que usted y yo estamos dando. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de paz, frutos de amor, frutos de gozo, frutos de humildad, o algo, hermano, maravilloso. Este nivel se sirve en un ambiente agradable. Hay mayor colaboración de los hermanos, se suplen las necesidades, se alcanzan las metas trazadas, se genera un crecimiento tanto numérico como espiritual. Dirigir e influir en los demás es algo agradable. Los problemas se resuelven con un mínimo esfuerzo. Cada integrante está orientado hacia los resultados porque hay madurez. Recordemos que al final se nos mide no por títulos, sino por los frutos. Esto márquelo en su corazón, hermano. En el cielo no nos van a marcar ni nos van a medir
por lo que hayamos alcanzado, a los lugares donde hayamos ido. No, se nos van a, hermanos, a marcar, a señalar, a medir por los frutos que hayamos dado aquí en la tierra, por los resultados en el desarrollo del liderazgo en nosotros en primer lugar y luego cómo afectamos al equipo que dirigimos. Es decir, que los que lideramos también serán bendecidos por nuestra guía. Estos frutos se evidencian porque estamos liderando a los que nos siguen a una mejor forma de vida y servicio. En nuestro ejercicio de liderazgo somos formados y transformados. Cada uno tiene diferentes frutos. Unos corrigen actitudes e ideas erradas, otros construyen carácter. También están los que afirman la visión de nuestro ministerio, pero el fin es tallarnos a la estatura del varón perfecto y poder ayudar a otros a desarrollarse. Josué es un ejemplo fiel de liderazgo por frutos, ya que cuando un líder tiene la gracia de Dios, fructifica. Josué fue un hombre lleno de sabiduría. Recordemos que la sabiduría no se mide por el conocimiento, sino por el comportamiento. Josué fue ayuda de Moisés durante 40 años. Ahí estuvo aprendiendo de Moisés. Vemos que finalmente Moisés, que imparte de su autoridad a su ayudante José, le dice, así como me obedecieron a mí, te obedecerán a ti, Josué. Vemos entonces que no fue un liderazgo de la noche a la mañana, fue enseñado caminando con él, se desarrolló y dio fruto, lideró al pueblo para conquistar Canaán. Este Josué, hermano, es un fruto que de los personajes que a mí me encantan, es uno de estos, es Josué, porque Josué supo esperar su tiempo. Josué aprendió a la par de Moisés día a día, nunca lo puso en mal, siempre fue fiel a su jefe, se puede decir, y el Señor lo bendijo porque supo esperar. Usted de repente me puede decir a mí, pastor, ¿y para mí cuánto tiempo? Ya llevo 2, 3 años esperando, pastor, y a mí no me toman en cuenta. Josué esperó 40 años y no fueron fáciles. 40 años. Y al año 41, entonces el Señor dijo, a este que ya ha preparado, a este que me ha dado, a este que ha mostrado sus frutos de fidelidad y de paciencia y de humildad, a este vamos a poner. Moisés, tú te vienes, pero vamos a dejar aquí a Josué. Mire qué hermoso este liderazgo. Ahora, viene otro que me gusta, que es por clonación. Moisés y los 70. ¿Qué es esto? Llevar la carga ministerial. El siguiente paso es clonarnos. Este es un nivel en el cual podemos impartir en otros de lo que el Señor nos ha dado. Formarlos, transformarlos y equiparlos. Formarlos, transformarlos y equiparlos. ¿Para qué? Para su desarrollo en el ministerio. Es una copia del que nos formó, ya que todos debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. La palabra clonación significa acción y efecto de reproducir células, haciendo copias, reproducción exacta de un individuo a partir de una célula, reproduciendo de algo idéntico al existente. Se refería a la duplicación, porque dice una copia. Viene del griego clon, que es ramita, brote, retoño y renuevo. Mire qué lindo, porque es brote, es algo renuevo, es un retoño, algo que salió de algo que ya existía. Eso es clonación. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Mire qué hermoso, hermano, mire qué hermoso. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Dios le dice a Moisés, tráeme 70 hombres que son líderes del pueblo, yo voy a tomar de tu unción, de lo que tú tienes, y los voy a poner a ellos. Ellos te van a ayudar a gobernar. Van a hacerlo con sabiduría, con dirección, con estrategia. Les voy a transferir a sus vidas para que ellos también puedan ser útiles a ti en el desarrollo de su ministerio. Qué interesante este pasaje del libro de Números, capítulo 11, que nos enseña un principio que los líderes y pastores podemos aplicar en el ministerio. Dios no quiere llaneros solitarios, quiere hombres y mujeres que compartan la carga, pero con la gente con quienes nosotros trabajamos deben poseer nuestra visión y caminar junto a ella. Este liderazgo apoya la labor ministerial. Moisés llama a los ancianos, a los maduros,
y los habilita. El espíritu de Moisés les imparte a los 70 convocados para liderar. Vemos que de un Moisés surgen 70 y surgen 70 y un Moisés para llevar la carga ministerial con el enfoque, visión, espíritu que estaba en Moisés. El apóstol Pablo también lo enseña en el libro de Filipenses 4:9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. Mire qué hermoso. Filipenses 4:9. También Primera de Corintios 11:1 dice: seguid mi ejemplo en el que yo sigo el ejemplo de Cristo. Haced lo que yo hago, siempre que yo haga lo que Cristo nos enseña. Mire qué hermoso, hermano. Esto es clonación. Debe existir un acercamiento verdadero entre los líderes, prediquen o no, y dicen lo que viven, lo hacen. Qué lindo está este. Qué lindo está esto. Hechos capítulo 11, 1, versículo 1. Lo que hacen, enseñan. Qué bonito está este punto. Todo aquel que forma parte del liderazgo debe eliminar de su vida el orgullo y adoptar la vida de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice la palabra, de corazón, no de mentira. Por las que hubo reproducción eficaz de los tipos de humildad y sencillez de corazón de los dirigentes como la congregación. Por mucho que Dios utilice a alguien, jamás perderá la condición de hombre. Por esta razón, se requiere de liderazgo las vestiduras de humildad. Es necesario dejar de buscar posiciones de liderazgo para sentirnos realizados. Hubo también entre ellos, dice Lucas 22:24, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:26, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros con el más joven y el que dirige como el que sirve. Mire qué lindo. Ciertamente cada uno de los que están con nosotros debe ser transformado para realizar lo que nosotros hacemos y no se note nuestra ausencia. Ciertamente cada uno de los que están con nosotros debe ser formado para realizar lo que nosotros hacemos y no se note nuestra ausencia. Tal vez tú pensarás, pero si forma otro igual que yo, me va a quitar el puesto. No, todo lo contrario. Te subirás a otro nivel donde te seguirás desarrollando. Mateo 10:24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Es por ello que el Señor Jesús logró clonarse en sus discípulos. Ellos llegaron a ser semejantes a él. Vemos que el apóstol Pedro sanaba solo con la sombra, puesto que Jesús sanaba, resucitaba y liberaba. Todo esto llegaron a ser capaces de hacer sus discípulos. Ellos se clonaron al igual que su líder. De igual forma, varios líderes en la Biblia podemos mencionar que se clonaron. Pablo con Timoteo, Moisés con Josué, Elías con Eliseo, David con los 400, Moisés con los 70 ancianos. Mire qué hermoso. Ciertamente uno enseña lo que sabe, imparte lo que tiene y reproduce lo que uno es. Está bonito eso. Ahora, veamos el quinto, que es liderazgo por reconocimiento. Y este fue Daniel. Daniel tenía un espíritu extraordinario, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Al que se llama para liderar, es porque ya se hizo evidente el liderazgo que hay en él. Y al nombrarlo solo es reconocer lo que hay en él y que se está desarrollando. En Daniel vemos que lo reconocían porque había un espíritu extraordinario en él. Se distinguía entre los demás. Por estas cualidades eran fortalecidas, dado que un hombre era un hombre de ayuno, de oración, de búsqueda. Al leer la historia de Daniel nos damos cuenta que reinaron 4 reyes en Babilonia y Daniel permaneció en su puesto. Y cada rey que ascendió al trono reconocía el liderazgo que Daniel tenía. Mire qué hermoso, hermano. Este liderazgo por reconocimiento es lo más bello que uno puede tener. No es que uno se ofrece, sino que ven en uno lo que uno está haciendo. Usted, como mayordomo de esta casa, deberíamos de aplicar a este liderazgo por reconocimiento.
que no es que sea que porque usted busque una posición, no es que sea que porque usted lo recomienden, no, sino que en usted se vea, hermano, se vea que usted es distinto a los demás. En Daniel podemos ver esas cosas, que reconocían su liderazgo. Otras personas comienzan a seguir al líder. La influencia llega a todos los lugares. Los demás reconocen que es una bendición estar cerca del líder. Lo que habla es rema para otros. La autoridad se manifiesta y reconocida por los incrédulos. Es un liderazgo que trasciende y deja un legado. Qué hermoso, qué hermoso. La autoridad no se impone, sino que se reconoce. Qué bello está hermano. Este está lindo. Este liderazgo por reconocimiento. Ok, vamos a pasar al liderazgo número 6, que es liderazgo en equipo. Este es Gedeón y los 300. Este me encanta porque eso es lo que el pastor necesita en su casa. Un liderazgo que se una, no a traer visiones, sino que se una a la visión que ya está. Que nos podamos unir como un solo pueblo, como un solo hombre, en pos de un mismo objetivo. Eso es hermoso. Porque cuando el diablo mira esto, que el Señor lo reprenda, lo que trata es de dividir, lo que trata, hermano, es de apartar, lo que trata es de restar. Y recuerden que le he dicho yo de que nuestro Dios suma y multiplica, el diablo divide y resta. Entonces aquí miramos un liderazgo que no es solitario, se trabaja en sinergia. Recordemos que Jesús nunca estuvo solo, llamó a 12 y con 3 de ellos subía a orar. Gedeón es un ejemplo de liderazgo que se desarrolló en equipo. Jueces capítulo 6, versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:13 dice: Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Jehová 6:14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Mire qué hermoso. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Mire cómo se miraba este Gedeón. En Manasés, que es olvido, y el menor de la casa de mi padre soy yo. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Mire qué hermoso, porque cuando Dios está con nosotros, no importa de dónde vengamos, no importa dónde estemos, si el Señor nos llama y Él va a estar con nosotros, vamos a triunfar grandemente. Esto es, hermano, un liderazgo en equipo, un liderazgo en equipo. Ahora le da una estrategia y le dice: es así como Dios levanta es así como Dios levanta como líder a un hombre que vivía escondido, que se sentía olvidado, y lo envía con un equipo para vencer los madianitas, quienes le saqueaban sus cosechas. Habían 32,000, pero el Señor pone filtros para llegar a los que tenían la misma visión. Finalmente quedan 300. Esto es terrible, porque de 32,000 personas, solo 300 compartían su misma visión. Entonces, no es con los muchos que usted va a hacer algo, es con los pocos que están atados, amarrados a su visión. Esto es importante para aquellos equipos que quieren ser grandes, enormes, o para nosotros como pastores que queremos tener una iglesia de miles y miles y miles y millones de personas. Esto nos enseña a que no todos nos van a seguir, no todos van a seguir nuestra propia visión. Entonces el Señor, mire, para eso puso filtros. Notemos que la diferencia entre grupo y equipo, el equipo es un conglomerado de personas donde todos van donde quieren y bajo su propia visión. Eso es un grupo. Grupo, conglomerado de personas donde todas van donde quieren y bajo su propia visión. Ahora, el equipo, conglomerado de personas que van bajo la misma visión. Por eso aquí no armamos grupos, aquí armamos equipos. 300 erradicaron la miseria, la idolatría, la opresión, tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque fue un liderazgo en equipo. Ahora, creo que es el último es un liderazgo por legado, por legado. ¿Quién fue? Cristo. ¿Cómo lo logró? Con devoción. Para medir si el liderazgo fue bueno, debemos ver si continúa desarrollándose en ausencia de líder. Ese es un legado.
perdón, tal como lo es nuestro Señor Jesucristo, que después de más de 2000 años, sus enseñanzas continúan. Cristo es nuestro máximo ejemplo a seguir. Aprendamos de Cristo. Legado es que la enseñanza siga, que la influencia continúe, aunque el líder ya no esté. Ciertamente el acto más grande de liderazgo es que sucede en tu ausencia. El verdadero liderazgo se mide por lo que sucede cuando el líder ya no está. Es por esto que los verdaderos líderes invierten en personas. ¿Por qué? Porque el éxito sin su sucesor es fracaso. El éxito sin sucesor es fracaso. Así que tu legado debe estar en personas, porque el acto más grande de un líder es enseñar. Juan 16:7 dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu que les ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, lo enviaré. Jesús es el líder más grande de todos. Escucha sus palabras. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me voy, no serán grandes. Mi ausencia es su grandeza. Qué hermoso esto. Pero donde radica la grandeza de Cristo, eso es su devoción. Él tenía una devoción vertical para llenarse luego en la horizontal al pueblo. La devoción vertical en lo secreto con Dios va a tener una administración horizontal en público con los hermanos. Nosotros, hermanos, que somos líderes, que estamos llamados a liderar, tenemos que tener una huida devocional enorme, enorme, y se va a notar en público. Todo lo que usted y yo hagamos en secreto se va a notar en público. Así que cuidado con la vida secreta. ¿Qué es lo que hacemos en secreto? El liderazgo dice acá que Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Qué bello este Jesús, hermano. Nuestro hermano mayor es un ejemplo a seguir. El liderazgo en la iglesia debe transicionar de actos a especializados y de especializados a expertos. Qué hermoso. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. Qué lindo, mire qué lindo, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestro jefe. Entonces tenemos que ser actos, especializados, especialistas a expertos. Qué hermoso, qué hermoso. Note que nos está hablando de 3 requisitos o características que debe reunir un líder. Sabio significa entender, acto, comprender, conocimiento, cordura, discernimiento, enseñar. Eso es sabio. Instruir, maestro, observar, prestar atención, prudente y respetar. Tiene que haber respeto. Entendido. Conocer, observación, cuidado, reconocimiento, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, descubrir, diestro, diligente, docto, entender y experimentado. Experto, práctico, hábil, experimentado, sabio, diestro, ingenioso, experto y prudente. A través de las escrituras podemos ver algunos ejemplos de personas que se rodearon de expertos y tuvieron éxito. ¿Cómo construyó su reino David? ¿Cómo construyó su reino Salomón? Se rodearon de expertos. Si nosotros estamos edificando la iglesia, debemos ser expertos, pero ¿expertos en qué? Expertos, mire qué lindo, en discernir los tiempos. Esto es escuela profética. Expertos en edificar, Bernabé. Esto es corderitos, esto es pastoreo, escuela de mayordomía, expertos en edificar. ¿Qué más tenemos que ser expertos? Expertos en música dedicada a Dios, Adulán. El número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fueron 280. Expertos para la guerra, intercesión, qué lindo. Expertos en la espada, doctrina avanzada, obreros. Qué hermoso. Con la espada se pelea, con la lanza se conquista. Gloria a Dios. Dios le dijo a Josué, apunta con tu lanza hacia la ciudad de Ai, porque yo te daré la victoria. Entonces Josué extendió el brazo y apuntó con su lanza hacia la ciudad. El líder debe cuidarse de los peligros en el desarrollo del liderazgo.
el orgullo, el egoísmo, la indispensabilidad, ser indispensable, del celo, de la popularidad, de la codicia, de la autosuficiencia y de no reconocer autoridad. Liderazgo es influencia. Liderazgo es influir a otros. Leemos lo último que está acá. Un líder puede dirigir a otros en la medida que puede influirles, de modo que la clave del éxito del liderazgo se encuentra en la capacidad de dirigir a otros satisfactoriamente para un propósito en común, poseer un carácter que inspire confianza. Este es nuestro tiempo para desarrollar liderazgo, el cual hemos sido llamados por Dios para gloria de su nombre y bendición de nuestros hermanos menores, como nos enseña la palabra. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Todo líder debe tener visión, pasión y unción. El legado de un liderazgo debe ser la meta de alcanzarlo, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y este se alcanza con la devoción, ya que de una devoción vertical en lo secreto con Dios va a traer una administración horizontal en público con los hermanos. Gloria a Dios. Esto es, hermano, liderazgo. Esto es esta clase tan hermosa que tuvimos que se llama, vamos a ver cómo se llama, para que usted no se me vaya a perder. Esto se llama el liderazgo en la iglesia. Todo líder debe de tener este tipo de cosas. Dios les bendiga, lo guarde y espero que haya sido de ayuda esta enseñanza. Bendiciones.